Buenos días, bienvenidos a la clase del 27 de abril. Vamos a empezar con lengua. Bueno, hoy lengua vamos a dedicarlo a hacer un poco de feedback, es decir, para comentaros qué tal habéis hecho los resúmenes del capítulo 10 y 11. Solo los que me han llegado a día de hoy, que han sido 7, no me habéis mandado más. Teníais de plazo hasta el domingo, entonces bueno, he cogido unos pocos de los que he recibido y os voy a comentar lo que he ido viendo. Luego os voy a explicar qué nuevos cuadernos vamos a ir haciendo en Live Worksheets con fichas de repaso de lengua y nada más. Esa sería la tarea. Entonces, vamos a empezar con lo importante. Vamos a repasar, más que repasar, vamos a ver qué habéis hecho con los capítulos de 10 y 11 del Pirata Garrapata. Voy a hablar a nivel general, ¿vale? Cuando hablo a nivel general, quiere decir que no todos habéis cometido estos fallos, pero que sí que los habéis cometido algunos y que es importante que los tengáis en cuenta para próximos resúmenes. Del mismo modo que voy a comentar fallos, también tengo que decir que me he encontrado resúmenes muy buenos. Hay de todo, pero vamos a centrarnos hoy en lo que debemos mejorar para las próximas ocasiones. Bueno, pues lo primero, cuando empezamos un resumen de un capítulo, como puede ser por ejemplo el 10 y el 11, tenemos que situarnos, ¿vale? Tenemos que situarnos con lo que ha pasado en el anterior capítulo, por ejemplo en el 9. No podemos entrar a explicar directamente el capítulo 10. Lo digo porque me encuentro en lo siguiente. Comienza el resumen del capítulo 10 y 11 y empieza diciendo: ellos fueron a buscar a Carafoca. Vamos a ver, no puedes empezar un resumen diciendo ellos. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Tienes que especificarme quiénes son, ¿vale? Acordaos que el capítulo 9 acababa cuando Carafoca cuando la armadura esta que estaban en el barco con los fantasmas, pues había una armadura que cogió a Carafoca y se lo llevó. Y entonces, ellos, que no tenéis que decir ellos, tenéis que decir quiénes van a buscar a Carafoca. Pues imagínate que eran el capitán, el Garrapata y Chaparrete o quien fuera, ¿vale? Pero decidme quiénes son. No me digas ellos. Al principio de un resumen, ellos, no sé de quién me estás hablando. Ellos pueden ser los fantasmas, pueden ser los marineros, puede ser Garrapata y Comadreja, no lo sé. Tienes que especificar bien cuando estás empezando un resumen, para situar al lector ante lo que se va a encontrar cuando siga leyendo, si no es un poquito confuso. Entonces, podríamos haber empezado el resumen diciendo lo siguiente. Pues por ejemplo, os lo voy a poner por aquí, el que he hecho yo. Garrapata y los marineros fueron a buscar a Carafoca. ¿Vale? Ya estoy diciendo quiénes son las personas que van a ir a buscar a Carafoca. No puedo decir esto. Ellos fueron a buscar a Carafoca. Cuando empiezas un capítulo, ya empezamos perdidos. Ya no sabemos de quién me estás hablando. Eso es súper importante. Ubicaros bien. ¿Qué más? Bueno, pues lo de siempre. ¿Leéis lo que escribís? Yo creo que muchos no lo leéis. Y si lo leéis, ¿de verdad os suena bien? Ahí ya lo dejo a vuestra elección. Pero yo creo que muchos no leéis lo que ponéis. Y si acaso sí lo leéis, yo creo que perfectamente os dais cuenta de que no está sonando bien, de que lo que has escrito puede sonar mucho mejor. Porque hay resúmenes en los que prácticamente no usáis ni un solo punto, son oraciones muy largas, que no tienen conectores, y que si eso lo lees, es imposible que te estés enterando de lo que estás poniendo. Uno de los pasos que os dije cuando os expliqué cómo hacer un buen resumen, el paso número 7, era el siguiente. Lee lo que acabas de escribir y piensa si tiene sentido. Si crees que sí, que ya lo tienes perfecto, te decía en el paso 8, haz una última lectura y te recomiendo que se lo leas a alguien. Si de verdad tú lees ese resumen a una persona, ya sea tu madre, tu padre, un hermano, una hermana, me da igual quien sea, esa persona se dará cuenta de si lo que has escrito tiene o no tiene sentido. Y es un paso muy recomendable, es el paso número 8, si tienes la suerte de contar con alguien a quien se lo puedes leer, pues aprovéchalo. Pero tú mismo te puedes dar cuenta también en el paso número 7 de si has hecho un resumen bueno o no. Tan sencillo como leyendo en voz alta lo que has puesto. Vamos con lo siguiente, muy relacionado con lo que acabo de decir. Tenéis que usar más puntos, comas. Si hace falta, usad muchos, aunque se os queden oraciones más cortas, no pasa nada. Es preferible tener oraciones cortas y que se entiendan y con sentido, a tener párrafos y párrafos de texto sin un solo punto, sin una sola coma, sin un solo conector, donde es imposible entender algo. Eso está claro, usar más oraciones, aunque sea con más puntos, no pasa nada, pero que tengan sentido. Oraciones, aunque sean cortas, que estén siempre conectadas. No vale que me recites como si esto fuera un dictado. Dices, yo qué sé, a ver, por ejemplo, Garrapata fue al barco.
punto. Encontró un fantasma, punto y seguido. Comadreja se quejó, punto y seguido. Yo qué sé. ¿Veis por dónde voy, no? Que no hagáis oraciones cortas, cortas, cortas y que no tengan relación una con otra. Tenéis que relacionar siempre las oraciones usando conectores. Conectores como los que os mencioné yo ya más de una ocasión y también los dejé aquí puestos en la guía. A continuación, después, voy a ponerlos por aquí, más tarde, luego, de repente, al día siguiente, finalmente, cuando tal, ¿vale? Es que eso ayuda un montón a poder seguir el hilo de lo que estás escribiendo. Y lo usáis muy poquitos. Vale, voy a enseñaros por aquí un ejemplo donde podríamos usar un buen conector. Bueno, pues mira, por ejemplo, regresaron al Salmonete, junto con el moro, la armadura y un cofre con los planos de un tesoro. Punto. Cuando llegaron, vieron que tenían escorbuto, y para curarse comieron las frutas de los arbustos. Es decir, si tú quitas el conector y no pones ese cuando, te quedan oraciones como muy seguidas y no hay conexión. Vieron que tenían escorbuto. Bueno, pero tú me puedes orientar mejor diciendo cuando llegaron, cuando estuvieron allí, o una vez acabó la tormenta, o de repente cuando vino Garrapata, yo qué sé, ese tipo de ideas, ese tipo de conectores. A la mañana siguiente, entonces, de pronto, cuando iban a ahorcar al capitán del otro barco, ¿vale? Me estás introduciendo conectores que hacen que esté relacionado lo que viene después con lo que has escrito antes. Y así sí se entienden las ideas. Pero si soltáis todo ahí, una oración, otra oración, otra oración, otra oración, y otra, y otra, y otra, cuesta muchísimo. Bueno, ¿qué más? Puntos de aparte. No solo hay que usar puntos y seguidos, hay que usar puntos de aparte. Muy pocos usáis párrafos. Ya sabéis que un punto de aparte es lo siguiente. Yo empiezo aquí mi resumen, arriba, aquí, escribo mi primer párrafo, y si voy a usar un punto y aparte, siempre que uses un punto y aparte, estás cambiando de párrafo. Y conviene dejarse una separación. ¿Veis aquí la separación que me estoy dejando? Pues eso es lo que conviene hacer. Sigues escribiendo, usas un punto y seguido, usas un punto y seguido, y ya cuando vas a hablar de otra cosa que pasa después, pues dices punto y aparte. Y hablas aquí de la armadura. Y aquí igual, ¿vas a hablar de otra cosa? Punto, ¿o vas a cambiar de escenario? Pues punto y aparte. Y siguiente línea, te dejas el espacio y sigues con otro párrafo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo he usado un párrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 párrafos he usado para hacer el resumen del capítulo 10 y 11. Luego le podéis dar un vistazo. Bueno, ¿qué más podemos hacer por ahí? Soléis comenzar dando mucha información al principio, pero luego os relajáis y os saltáis gran parte de la información importante y lo acabáis enseguida. Pues no hay más que decir, lo hacéis muchos. Empezáis el resumen como dando mucha información, entráis mucho en detalle, a veces incluso ponéis muchas cosas que son secundarias, información que no es importante. Luego ya veis que habéis escrito mucho y dices, uy, tengo que acabar el resumen cuanto antes. Pues os relajáis, os coméis toda la información importante y dejáis un resumen súper incompleto. Empezáis escribiendo mucho, dando mucho detalle, se ve que os cansáis, es decir, no estáis siguiendo los pasos que os dije cuando os expliqué lo del resumen. Aquí yo os dije hacer una hoja en sucio, una anotación de las ideas importantes. Y luego las vas desarrollando poco a poco. Bueno, pues cuando yo me encuentro lo que acabo de comentar, es decir, un resumen en el que al principio empiezas explicando mucha información y luego te relajas y lo acabas enseguida, estoy muy seguro de que no habéis hecho esto de aquí. De que no habéis cogido una hoja en sucio y habéis puesto los puntos importantes de cada capítulo. Segurísimo. Quizás me equivoque, ¿vale? Pero es lo que me da a entender con lo que estoy viendo. Pues nada, ni qué decir tiene, os lo recomiendo que os sigáis los pasos que os di cuando cómo hacer un buen resumen. Los subí a ClassDojo, si alguien lo quiere otra vez recuperar, me lo pide un enlace y se lo paso. Bueno, ¿qué más tenemos? Lo importante de este resumen era usar correctamente el estilo directo e indirecto, además de lo que os he comentado antes, que también pasa. Bueno, pues os pongo un ejemplo de alguien que ha escrito esto que no ha usado bien el estilo directo e indirecto. Por ejemplo, dice,
Un día Garrapata dijo qué velocidad llevamos y dijeron 5 millas. Y dijo son pocas, ir más rápido. Ahí no estamos usando ni el estilo directo ni el estilo indirecto correctamente. Repito, para que a ver si veis el fallo. Un día Garrapata dijo qué velocidad llevamos y dijeron 5 millas. Y dijo son pocas, ir más rápido. Ahí falla algo. ¿Cómo convertiríamos esta idea, cómo la convertiríamos usando correctamente el estilo directo e indirecto? Pues mirad, podríamos decir en estilo directo, un día, ya me falta una coma, un día Garrapata preguntó, ¿y si voy a usar las mismas palabras? Si voy a usar las mismas palabras, pongo dos puntos, abro comillas y pongo exactamente las palabras que dice el personaje. Abro comillas. ¿Qué velocidad llevamos? Cierro comillas. Y los marineros contestaron, me faltan aquí los 2 puntos, abro comillas, 5 millas. ¿Vale? 5 millas, entre comillas. Punto y seguido. Entonces, Garrapata les dijo que eran muy pocas y que fuesen más rápido. Esto, que acabo de leer ahora y que lo tenía puesto en rojo, es estilo indirecto. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo las palabras que dijo Garrapata. Estoy explicando la idea, lo que dijo, pero con mis palabras. Garrapata les dijo que eran muy pocas y que fuesen más rápido. Eso está en estilo indirecto, porque no son las palabras que salen de la boca de Garrapata. Garrapata lo que en realidad dijo es, son muy pocas, id más rápido. Id más rápido, no fuesen más rápido. Eso es cuando tú me lo explicas con tus propias palabras. Es decir, cuando usas estilo indirecto. Bueno, pues fijaros en lo que es un error, que me lo he encontrado en varios resúmenes, y luego mirar cómo se debería hacer correctamente. Están explicados también en todas aquellas lecciones que vimos del estilo directo e indirecto. De cuando quieres usar comillas, antes tienes que poner 2 puntos, abres las comillas, pones las palabras que dice el personaje, ahí va, le doy la vuelta, pones las palabras que dice el personaje, cierras comillas y sigues explicando lo que quieras. ¿Que vuelves a querer usar las mismas palabras que dice un personaje? Contestaron, pues abres 2 puntos, pones ahí los 2 puntos, abres las comillas y pones ya las palabras. 5 millas. Cierras las comillas y punto. Suena hasta un poco a trabalenguas, la verdad. Bueno, ¿qué más tengo por aquí ya? Pues nada, en principio es eso, ¿vale? Son fallos generales que he ido viendo en varias ocasiones. Bueno, pues como tarea de hoy de lengua os explico lo siguiente. Mirad, en Live Worksheet voy a empezar a habilitar nuevos cuadernos. Los cuadernos que tienen una portada que son así un poquito más chula que los que veíais antes en blanco y negro, que eran más osos, son los importantes que vamos a ir trabajando tanto en lengua, mates, inglés y sociales. De momento voy a habilitar este de aquí. Si alguno se mete y no le aparece, que me lo diga. El cuaderno Lengua Unidad 9 va a contener 3 fichas. 3 fichas. Quiero que para hoy solo hagáis la ficha de repaso número 1 y la ficha de repaso número 2. Es decir, la ficha 1 de palabras compuestas y la ficha 2 de grados del adjetivo. No hagáis aún la ficha número 3. Me meto para que lo veáis. Este es el cuaderno de lengua de la unidad 9. Cuando hagáis clic en él, os vais a encontrar 3 fichas. 1, 2 y 3. La 3 hoy no la tenéis que hacer. No os adelantéis a las fichas. ¿Vale? Si alguien se adelanta a una ficha y he dicho claramente en el vídeo que no hay que hacerla, le cambio la calificación a un 0 por no atender en clase. Tenéis que hacer únicamente la ficha 1 y la ficha 2. Os explico cómo sería. Venga, vamos con la primera. La primera ficha es una ficha de repaso de las palabras compuestas. Es un ejercicio de unir con flechas el primero que tenéis aquí. Une una palabra de cada columna y luego escríbela. Estos ejercicios los podéis hacer tanto con el ordenador como con el móvil, porque es de unir. Porta, pues lo llevas a donde tú quieras. Portacorchos, por ejemplo. Bocabrisas, me lo estoy inventando, Bocabrisas. Corta... Bueno, este ya está hecho, este no se puede unir porque ya está hecho. Para años, me lo estoy inventando. Cumplecalle, ¿vale? Es decir, una vez que los unís, tenéis que escribir a la derecha, con el teclado del ordenador o con el teclado del móvil, la palabra que se te ha formado. ¿Aquí qué se me ha formado? ¿Bocabrisas? Bueno, pues escribe bocabrisas. Con minúsculas mejor, Bocabrisas. Y nada, lo mismo con estas y con estas.
Siguiente ejercicio, completar las oraciones con una palabra compuesta, que la vas a encontrar también en la actividad anterior. Mañana es mi tal, cumplo 10 años. Pones aquí la palabra compuesta. Pones aquí la palabra compuesta, es un ascensor para subir mercancías pesadas. ¿Vale? Hacéis el ejercicio 2, es muy fácil. Ejercicio 3, te dan una palabra compuesta y tienes que decir a partir de qué dos palabras simples se ha formado. 100 pies con M se forma a partir de 100 y pies. Baloncesto se forma a partir de una palabra que tienes que poner tú aquí y otra que tienes que poner aquí. Sacapuntas, una por aquí, otra por aquí. Marcapasos, por aquí, parasol, me la pones aquí la primera palabra simple y aquí la segunda palabra simple. Y el último ejercicio de la ficha de palabras compuestas es el siguiente. Tienes que escribir el nombre de estas imágenes en la casilla correspondiente. Me escribes aquí lo que es, me escribes aquí lo que es esto, aquí lo que es esto y aquí lo que es esto. Y cuando lo tengas, le das a terminado. Solo tenéis un único intento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues os explico. Cuando estáis haciendo la ficha, a ver, son fichas cortas, las podéis hacer de golpe. Esta ficha la puedes hacer de una tirada. Pero imagínate que estás haciendo haces el segundo y estás cansado. Bueno, pues si estás cansado, ya sabes que aquí te va a aparecer la opción de dejarlo para más tarde. Terminar para más tarde, creo que pone algo así, ¿no? Pues antes de que le deis a terminar para más tarde, por seguridad, ya que a algunos os ha pasado en varios cursos, a veces se os borran las respuestas. No es lo normal. Cuando le das a terminar para más tarde, se suelen guardar las respuestas. Pero para que luego no dé tanta pereza volver a hacerlo en caso de que se te hayan borrado, te recomiendo que hagas una captura de pantalla a lo que llevas hecho, para que así lo tengas guardado en caso de cuando te metas se te haya borrado todo. Haz una foto, si estás con el ordenador, o una captura de pantalla con el móvil, con el botón de encender, volumen abajo o volumen arriba, depende del móvil que tengáis, se hace la captura muy rápidamente y ya lo tenéis guardado por si acaso luego cuando sigáis con la ficha se os hubiesen borrado las respuestas, que no suele ser lo normal, pero a veces pasa, ¿vale? Lo dicho, aseguraos bien de hacer la ficha entera, y cuando esté entera hecha le dais a terminado. Solo tenéis un intento, no habilito más, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos para atrás. La segunda ficha que tendréis que hacer es esta. Esta ficha va sobre los grados del adjetivo. Ya sabéis que había había 3 grados. Grado positivo, grado comparativo y grado superlativo. Y a su vez el comparativo tenía un comparativo de igualdad, un comparativo de superioridad y un comparativo de inferioridad. Esa es la teoría que hemos explicado muchas veces ya. Pues en el primer ejercicio lo que tienes que hacer es lo siguiente. Dice, escribe junto a la flecha, aquí tienes que escribir el sustantivo al que se refieren los adjetivos destacados. Tienes 4 oraciones y en cada oración hay un adjetivo que está destacado en negrita. Lo veis que se ve, ¿no? Se ve bien. Bueno, pues ese adjetivo que está destacado, como sabéis, los adjetivos van siempre en concordancia con un sustantivo. ¿Vale? Pues tenéis que buscar el sustantivo al que se refiere el adjetivo cansados. El adjetivo es cansados, porque te lo dice el ejercicio. Búscame cuál es el sustantivo en esta oración al que se refiere cansados. Cuando lo encuentres, lo pones aquí. La siguiente oración igual. Este es el adjetivo. Dime cuál es el sustantivo al que se refiere el adjetivo. Lo pones aquí. Este es el adjetivo. Búscame el sustantivo. Lo pones aquí. Este es el adjetivo. Búscame el sustantivo al que se refiere y me lo pones aquí. Bueno, este no sé por qué sale así de mal. Tendré que echar un vistazo ahora. Bueno, pero antes de nada vamos al 2. Fíjate en los adjetivos anteriores y marca la afirmación correcta. Te lees esta primera opción, te lees esta segunda opción y le haces un tic, solo uno, solo un tic a la respuesta que sea correcta. Si marcas los dos a la vez está mal. Tienes que marcar solo una opción, solo una es correcta. Te lo lees y la marcas. Bueno, como iba diciendo, este ejercicio, no sé por qué se ve mal, a lo mejor tengo que quitar un poquito, voy a actualizar la página a ver si sale mejor. Sí, ahora sale mejor. ¿Vale? ¿Veis lo que me ha pasado? Se veía mal, he actualizado la página sin antes haber hecho nada, de ninguna solución, y ya me sale bien. Es un ejercicio de arrastrar. Dice, completa las definiciones de los grados del adjetivo arrastrando estos ejemplos. Leeros siempre los enunciados de las fichas porque los suelo cambiar indicándote cómo tienes que resolver el ejercicio. En este caso, arrastrando.
Te dice los adjetivos pueden aparecer en 3 grados, el grado positivo no añade información al adjetivo. ¿Cuál es la opción correcta? El grado positivo no añade información al adjetivo. Pues me pones aquí el ejemplo que mejor le venga. ¿Piensas que es este? Pues ponlo ahí. El grado comparativo compara dos elementos con una característica común. Puede ser de inferioridad, como por ejemplo, yo qué sé, este de aquí, de igualdad, como por ejemplo, este de aquí, o de superioridad, pues yo qué sé, este de aquí. Y el grado superlativo indica una característica en su intensidad más alta, se puede utilizar de dos formas. Cuando dice dos formas, son dos opciones para arrastrar. Arrastras aquí una y arrastras la otra al lado. A ver si... Aquí. ¿Vale? Tener cuidado con esto, como me pasa a mí, que están un poquito superpuestas. Pero hay que poner aquí dos opciones. ¿Vale? Hay que poner dos. Que no me ha salido muy bien el dibujo, pero hay que poner dos. Venga, terminamos con el 4. Te dice escribe junto a la flecha. Ahora tienes que poner junto a la flecha los adjetivos de estas oraciones. Junto a la flecha, es decir, te lees la primera oración. Mi abuela guarda ropa muy antigua en un armario altísimo y te está pidiendo que pongas los adjetivos que haya en esta oración, que los pongas aquí y aquí. Y luego dice, escribe en qué grado están. Están en grado y lo pones. Te lees la siguiente oración, pones al lado de la flecha los dos adjetivos que te pide y me dices, como hay dos adjetivos, ¿vale? Como hay dos adjetivos, están en grado, uno va a estar en grado tal y otro va a estar en grado tal. A ver, pues lo que he visto en los cuadernos, cuando tenéis adjetivos que son de grado, por ejemplo, de grado comparativo, ya sabéis que dentro del grado comparativo tenéis grado comparativo de inferioridad, de superioridad y de igualdad. Si acaso os encontráis alguno, por ejemplo, de inferioridad, no me podéis poner grado de inferioridad. Es decir, imagínate que aquí que esté de inferioridad. ¿Están en grado de inferioridad? No. Tienes que decir, están en grado comparativo de inferioridad. Esas tres palabras. Comparativo de inferioridad. Comparativo de superioridad. Comparativo de igualdad. ¿Vale? No me digáis solo igualdad, superioridad, inferioridad. Que eso me lo he encontrado también en los cuadernos mucho. Cuidado con eso. Hay que poner las tres palabras. Si no, va a estar mal el ejercicio. Pues nada más. Esas son las dos fichas que tenéis que hacer para mañana. No las tenéis que subir al aula virtual. Obviamente no se suben porque se hacen en Live Worksheets. Pero sí que las tenéis que hacer hoy. Es tarea de hoy. La ficha 1 y la ficha 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues de lengua esa sería la tarea. Repito, si alguien no ve el cuaderno que me lo diga y se lo habilito de nuevo. Y dicho esto, pasamos ahora a matemáticas. En matemáticas hoy vamos a corregir la tarea del otro día, es decir, del ejercicio 22 al 26 de la página 167. Y luego de tareas os voy a mandar un cálculo y unos problemas que hace mucho que no hacemos. ¿Vale? Pues venga, vamos a empezar corrigiendo el ejercicio 22 de la página 167. Este de aquí era el de las colonias. Óscar quiere regalarle a su madre una colonia que tenga una capacidad de 150 mililitros. ¿Cuál de estas 4 colonias va a elegir? Y cuando me digas cuál es, acuérdate de la segunda parte del ejercicio, ordenarlas de mayor a menor. Bueno, nosotros las nombramos como A, B, C y D. La colonia A, como siempre, hay que poner los datos. Colonia A tiene esta capacidad, la colonia B tiene esto, la colonia C tiene esto y la D tiene esto. Vale, si te está diciendo que el chico este, Óscar, quiere regalarle a su madre una que tenga 150 mililitros, tú lo primero que tendrías que haber hecho ahora habría sido transformar cada una de estas medidas que están en forma compleja, pasarlas a forma incompleja expresada en milímetros. O lo que es lo mismo y dicho más fácil, tenías que pasar cada colonia a milímetros. Y así lo entendéis mejor, ¿verdad? Pues venga, pasamos esta primera cantidad, 1 decilitro, 5 centilitros lo tendríamos que pasar a mililitros. Yo lo voy a hacer con el método de la suma, porque es más fácil y más corto. Venga, cojo el azul y ¿qué hago? Voy a pasar esto de aquí, lo voy a pasar a mililitros y estos 5 centilitros los paso también a mililitros. Lo hago con el método de la suma.
Ya lo voy haciendo más rápido, tenéis que coger práctica con esto. Un decilitro, si lo pasas a mililitros, son 2 saltos hacia abajo. Por lo tanto, 1 y 2 mililitros. Más 5 centilitros, si vas a mililitros, un salto hacia abajo. En vez de 5 tienes ahora 50 mililitros. Por lo tanto, esta colonia, ya sabes que son 150 mililitros. No se acaba aquí el problema. Aunque tú sepas ya que va a ser esta, sigue haciendo las siguientes, no sea que haya otra colonia que también tenga esto. Puede ser que sí, puede ser que no. Venga, siguiente cantidad. La colonia dice que tiene 1 litro y 5 centilitros. Pues con el método de la suma, pasas 1 litro a mililitros y luego pasas 5 centilitros a mililitros. Y lo sumas. 1 litro, ¿cuántos mililitros son? 1000. Más 5 centilitros, como hemos visto antes, 50 mililitros. Y en total esto te da 1050 mililitros. Seguimos. Tercera cantidad, colonia C. Pasáis esto a mililitros. Pasáis esto a mililitros. Bueno, pues un decilitro, si lo pasáis a mililitros, como hemos visto antes, son 100 mililitros. 2 saltos hacia abajo, es decir, multiplicas por 100. 1 por 100, 100 mililitros. Más 5 mililitros, si lo pasas a mililitros, se queda como está. Te toca sumar y esto te da 105 mililitros. Y por último, la colonia D te dice que tiene 1 centilitro y 5 mililitros. Pasas esta primera cantidad a mililitros y luego pasas esto otro a mililitros, que ya está. Venga, 1 centilitro. ¿Cuántos mililitros son? Bueno, pues de centilitro al mililitro hay un salto hacia abajo, es decir, multiplicas por 10. 1 por 10 son 10 mililitros. Y se lo sumas a la siguiente cantidad, 5 mililitros, que como ya está en mililitros, no tienes que cambiar nada. Y esto te da 15 mililitros. Bueno, pues entonces le decimos a Óscar que si quiere comprarle a su madre una que tenga 150 mililitros, tendrá que coger la de 150 mililitros, que se correspondía con la colonia A. ¿Vale? Marcaríais la colonia A. Es esta de aquí la que tiene que regalarle. Y la segunda parte del ejercicio nos decía que la ordenáramos de mayor a menor capacidad. Bueno, pues lo vamos a hacer con las letras. De mayor a menor, ¿cuál es la más grande que te ha dado aquí? Pues la de 1050 mililitros. La primera opción sería la B, que es mayor que... ¿Cuál es la siguiente? Pues la A, la que le había comprado. La A, que es mayor que la C, que es mayor que la D. ¿De acuerdo? Pues ahí lo teníais. Con letras sería B, A, C, D. Corregidlo si lo necesitáis, pausar y voy pasando al siguiente. En el siguiente problema tenemos a Alex. Dice, Alex bebe 3 vasos de 35 centilitros de una botella que contiene 1 litro y 5 decilitros. ¿Cuánto queda en la botella? Bueno, pues simplemente Alex tiene una botella que está expresada en esta cantidad, 1 litro y 5 decilitros, y los va a repartir, ¿vale? Coge la botella y los reparte en 3 vasos. En 3 vasos de 35 centilitros cada uno. Es decir, echa por aquí agua, echa por aquí agua, echa por aquí agua, y por lo tanto, si echa agua, ¿qué le va a pasar a esta jarra? Pues que se va a quedar con menos agua, obviamente, ¿verdad? Bueno, pues lo que nos pregunta el problema es lo siguiente, que nosotros digamos cuánta agua ha quedado aquí abajo, ¿vale? Eso sería el problema. ¿Qué pasa? Pues que los vasos están expresados con centilitros, como estáis viendo, centilitro, centilitro y centilitro. Pero la capacidad de la botella te la daban en litros y decilitros. Es decir, te lo daban en forma compleja. Pues lo primero que teníais que haber hecho, antes de pensar qué opción puede ser posible de estas 4, lo primero que tenías que haber hecho sería expresar esta cantidad compleja en incompleja. Pues dirías, para ello lo voy a hacer con el método de la suma. Venga, 1 litro lo vamos a expresar a centilitros y 5 decilitros lo vamos a expresar en centilitros. ¿Por qué todo en centilitros? Porque va a ser más fácil verlo así, ya que los 3 vasos estaban en centilitros. Con el método de la suma, 1 litro si lo paso a centilitros, yo ya sé que del litro a centilitro hay 2 saltos hacia abajo, o lo que es lo mismo, multiplico por 1 seguido de 2 ceros. 1 por 100. Estos son 100. 1 litro son 100 centilitros. Más 5 decilitros. Si lo pasáis a centilitros, del decilitro al centilitro hay un salto hacia abajo, o lo que es lo mismo, multiplicar por 10.
50. Pues 100 más 50 son 150 centilitros. Es decir, la capacidad total que tenía la botella era de 150 centilitros. Pero de esos 150 centilitros que estaban antes todo en azul, se ha ido esta cantidad. ¿Dónde se ha ido? A estos vasos de aquí. Bueno, pues lo que me está pidiendo ahora es que calcule cuánto ha quedado aquí, en esto azul. Bueno, pues para hacer eso es muy sencillo. Si tú sabes que toda la jarra en total tenía una capacidad de 150 centilitros y se han ido en 3 vasos de 35 centilitros cada uno, pues lo primero que vamos a calcular va a ser todo lo que se ha ido de la jarra. Es decir, estos 3 vasos, que es que ya se ve, ¿verdad? Y pondríamos capacidad de los 3 vasos. Y eso es lo mismo que decir 35 centilitros, esto es una C, multiplicado por ¿cuánto? 1, 2 y 3, pues por 3. Y eso nos da 3 por 5, 15, me llevo una, 3 por 3, 9 y una 10, 105. 105 centilitros. Bueno, pues 105 centilitros es el agua que ha perdido la jarra y se había ido en estos 3 vasos. Pues chicos, muy sencillo. Si la jarra tenía inicialmente una capacidad de 150 centilitros y se le han ido 105 centilitros, tendríamos que haber hecho la siguiente operación. Tendríamos que haber hecho 150, que es lo primero que tenía. 150, que es la capacidad de toda la jarra, menos los 105 que se le han ido, te daba 45 centilitros. Es decir, la opción correcta era la opción D, 45 centilitros. Bueno, esto era muy fácil. Vamos a pasar al siguiente, vamos con el 24. El 24, recordad que os cambié el enunciado para que fuera más fácil para vosotros, cambiamos unas cosillas y decíamos, en una cooperativa reparten 7 toneladas de fresas y ya está. Si venden 3/4 de las fresas, ¿cuántas fresas les quedan? Y una vez que hayamos hecho eso, luego lo expresamos de forma compleja, en toneladas y en kilos. Bueno, pues el dato principal que tenemos que ir poniendo sería, como dato principal, vamos a poner fresas. ¿Cuántas fresas tenemos? 7 toneladas de fresa. Lo voy a poner directamente. Una tonelada, como os dije ya, es lo mismo que decir 1000 kilos. Si una tonelada son 1000 kilos, 7 toneladas de fresas es lo mismo que decir 7000 kilos. ¿Vale? Eso como dato principal. Me dice también el problema que venden 3/4 de todas las fresas. Es decir, están vendiendo 3/4 de todas las fresas. 3/4 de 7000. Bueno, pues estos datos, y me pide el problema que cuántas les quedan. Lo pongo también en datos. Fresas quedan, y es lo que tenemos que calcular. Bueno, pues las operaciones son muy sencillas. Vamos a hacer la fracción de una cantidad. Vamos a calcular lo primero cuántas fresas venden. Es decir, voy a hacer 3/4 de 7000. 3/4 de 7000. Bueno, pues para hacer esto, acordaos que teníamos dos formas. La primera, como decía vuestro libro, 7000 dividido entre el denominador, es decir, 7000 dividido entre 4, y lo que te dé, se lo multiplicas por 3. O la otra forma, 3 por 7000, y lo que te dé, lo divides al denominador. En este caso va a ser más fácil empezar haciéndolo del libro. Más que nada para que se te queden números más pequeños, pero tanto de una forma como de otra siempre te va a dar lo mismo. Voy a empezar dividiendo 7000 entre 4. Pues venga, lo indico aquí en las operaciones y haríamos 7000 dividido entre 4. Venga, hacemos así, cogemos una cifra solo. ¿Por qué estoy haciendo la división? Porque yo quiero que en los problemas me indiquéis siempre las operaciones. No vale que me pongáis en el cuaderno 7000 entre 4 y directamente el resultado. No, porque eso lo hace una calculadora muy bien, pero yo quiero que lo hagáis vosotros. 7 entre 4 a 1. 1 por 4, 4, hasta 7 van 3, y bajo el 0,
Aquí pondríamos el 7, 7 por 4, 28 hasta 32, bajo la cifra siguiente 0. Aquí 5 por 4, 20, a 20, 0, bajo la cifra siguiente, 0 entre 4 no se puede, 0 al cociente y se acabó. ¿Vale? 1750. ¿Ya ha terminado? No, 1750 es la división. ¿Vale? 7000 entre 4 me da 1750, pero ahora me quedaba multiplicarlo por el numerador, multiplicarlo por 3. Es decir, 1750 por 3 van a ser los kilos de fresas que han vendido. 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, me llevo 1, 3 por 7, 21 y 1, 22, me llevo 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. Sí. 5250 kilos, y esto hay que dejarlo indicado, kilos de fresas venden. Pues si ya tienes los kilos de fresas que venden y tienes también las fresas que tenían al principio, tienes que hacer una resta. Tienes que coger todas las fresas que tenían al principio y quitarle lo que han vendido. Y así te da lo que les ha quedado. Que son, pues así de, bueno, venga, haremos 0, 0, 5, me llevo 1, 3, 7, 1 y 1, pues 1. 1750 kilos son las fresas que les quedan. La solución del problema, pues lo pondríamos. 1750 kilos de fresas les queda. Pues les quedan. Venga, lo ponemos ahí recuadrado. Y esa es la solución del problema. No hemos terminado porque te decía que esta cantidad la expresas en forma compleja. Bueno, pues si tú sabes que una tonelada son 1000 kilos, en esta cantidad de aquí hay 1000, ¿verdad? Hay un 1, pues este 1 serían las toneladas y lo demás son kilos. No sé si esto lo habéis hecho algunos, pero bueno, sería básicamente esto. Si tienes 1750 kilos, pues 1000 kilos es lo mismo que decir una tonelada, y lo demás que te queda, pues son kilogramos, 750 kilogramos. Esta era la forma compleja de expresar la cantidad. Una tonelada, 750 kilogramos. ¿Por qué? Pues porque una tonelada es lo mismo que decir 1000 kilos. Y 1000 kilos más 750 kilos te da lo que nos había dado antes, la solución del problema. ¿Vale? Pues venga, dejar también expresada la forma compleja. Pasamos al 25. El 25 era de las cajas. Recordad que las cajas las habíamos nombrado también con letras. Y nada, pues simplemente leemos. Dice, Martina prepara una mudanza. Quiere apilar estas cajas para llevarlas en el carrito. Caja A, caja B, caja C. Le pongo al lado la masa que tiene cada caja. ¿Vale? Venga, pues nada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Expresarlo en kilos? Pues muy fácil. Lo que estamos haciendo es expresar de forma compleja a forma incompleja en kilos. La primera caja, la caja A, la vamos a pasar a kilos. Lo hago con el método de la suma porque es mucho más fácil. Es decir, esta cantidad la voy a pasar a kilos y esta otra cantidad la paso a kilos. Y lo que me dé, lo sumaría. 27 hectogramos, para pasarlo a kilos, hay un salto. Tengo que dar un salto del hectogramo al kilo, doy un salto hacia arriba, es decir, multiplico por 10. Bueno, pues esto serían 270 kilos más. Y ahora 50 gramos, si lo tengo que pasar a kilogramos, tengo que dar 1, 2 y 3 saltos hacia arriba. Es decir, tengo que dividir 50 entre 1000. Y eso nos da 0,05 kilogramos. ¿Vale? Y una vez que tienes estas dos cantidades, las sumas. Y si lo sumas bien, te daría 270,05 kilogramos. Eso es lo que pesa la caja A. Siguiente. Venga, vamos con este. Tienes 4.353 gramos. Y si tienes que pasar de gramos a kilogramos, tienes que dar en total 1, 2 y 3 saltos hacia arriba. Dar 3 saltos hacia arriba era lo mismo que dividir entre la unidad seguida de 1, 2 y 3, entre 1000. Bueno, pues esto os habría dado 4,353 kilogramos. 4,353 kilogramos es la masa de la caja B. Y por último, otra forma compleja, 9 hectogramos, 7 decagramos. Teníamos que pasarlo todo a la misma unidad. Lo pasamos todo a kilogramos. Esto a kilos
y esto a kilos. Con el método de la suma decimos 9 hectogramos, ¿cuántos kilos son? De hectogramo a kilo, un salto hacia arriba, es decir, divido entre 10, 0,9 kilos. Sumado a la siguiente cantidad, 7 decagramos. Si paso de decagramos a kilos, van 2 saltos hacia arriba, es decir, tengo que dividir 7 entre 100, 0,07 kilogramos. Y ahora sumo estas dos cantidades. Y sería pues 0,97. 0,97 kilogramos es la masa de la caja C. Eso es lo que me pedía el apartado A. He dicho cuánta masa tiene cada caja. Me voy al siguiente ejercicio que me pregunta que cuántos kilos soportará el carrito. Es decir, tendríamos que sumar la caja A más la caja B más la caja C. Venga, pues muy sencillo. La caja A ya tenemos ahí expresada la cantidad. Lo voy a hacer en vertical para que copiéis bien, ordenéis bien los decimales. Estoy poniendo la masa de la caja A, que son 270,05, sumado a la caja B, que es 4,353. Y por último la caja C, que son 0,97. Si no os gustan los espacios en blanco, los rellenáis con ceros y así a lo mejor es más sencillo. Venga, pues sumamos. Aquí van 3, 5 y 5, 10 y 7, 17. Me llevo una, 10 y una 3. Me llevo una, que no se me olvide poner la coma. 4 y una 5. Aquí van 7 y aquí van 2. Bueno, pues la masa total que tiene que soportar el carrito serían 275,373 kilogramos. Soportará el carrito. Venga. Y por último, bueno, os dejo aquí ya yo explicado. Te dice que las etiquetas de cada caja te indican la carga máxima que soportaban. Es decir, esta primera caja, la caja A, soporta un peso de 3 kilos. Es decir, no le pongas más de 3 kilos arriba, porque si no, se estropea la caja. Te preguntaba el ejercicio que en qué orden tendrá que apilar las cajas para evitar que se rompan. Es decir, cuál colocas primero, cuál colocas después. Bueno, pues obviamente, como os pongo por aquí, habrá que poner la que más peso resista abajo del todo, porque es la más fuerte, la que más masa puede soportar, y la que menos peso resista, es decir, la que es más frágil, ponla arriba del todo, para que así no se aplaste. Por lo tanto, ¿en qué orden lo ponemos? Este es el orden de vuestro libro. ¿Cuál pondríais abajo del todo? ¿Cuál pondríais abajo del todo? Pues abajo del todo vamos a poner esta. Esta iría abajo del todo. ¿Cuál pondríais luego encima de esta caja? Pues pondríamos luego esta. Y por último, la más ligera, pondríamos esta de aquí. ¿Vale? Ese sería el orden en el que tendríamos que apilarlas. Abajo del todo esta, que sería la B. Luego la A. Y por último, la C. Si lo queréis poner con letras, podéis haber puesto aquí con letras sería B, A, C, en este orden, ¿vale? C a B. Venga, pasamos ya al último problema. Era el problema de la farmacia. Sí, Fernando va a reciclar unas medicinas en la farmacia. ¿Cuál de las dos farmacias está más cerca de su casa? Ponemos los datos, como siempre. Farmacia A, esta distancia. Farmacia B, esta distancia. ¿Cuál está más cerca de su casa? Bueno, pues para poder entender mejor la distancia, vamos a pasarlo todo a la misma unidad. Vamos a pasarlo a metros. ¿Por qué a metros? Pues porque esta ya está en metros. Así solo tengo que hacer una conversión y es más fácil. Voy a pasar esta forma compleja a metros, con el método de la suma. Primero paso los 12 hectómetros, los paso a metros, y luego los 4 metros, pues también a metros, que es más fácil. Y esto sería igual a lo siguiente. 12 hectómetros, ¿cuántos metros son? Bueno, pues del hectómetro al metro van 2 saltos hacia abajo, es decir, multiplicaría por 100. 12 por 100 es lo mismo que decir 1200 metros, más 4 metros que tengo por aquí. La distancia de la farmacia A sería 1200 más 4, lo que es lo mismo, 1204 metros. Si la distancia de la A son 1204 metros y la B 1354, ¿qué farmacia está más cerca de su casa? Pues la que sea más pequeña. La distancia más pequeña es esta. Por lo tanto, la farmacia que está más cerca es la farmacia Vamos con la B. Te dice, si decide
ir a la farmacia más cercana, que ya hemos visto que ha sido la farmacia A, te pregunta que cuántos kilómetros recorre en ir y en volver a su casa. Es decir, de su casa a la farmacia va a hacer 1204 metros. Y luego, cuando vuelva, va a hacer otros 1204 metros. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Venga, pondríamos ir y volver, flecha, es decir, 1204 por 2, porque son dos viajes, uno de ida y otro de vuelta. Y esto te da 2408 metros. Y pongo metros porque es importante, porque el ejercicio me está preguntando kilómetros. Bueno, pues si ya sé que estos son metros, pasaría los metros a kilómetros y diría que 2400 metros son tantos kilómetros. ¿Qué hacemos para saber esto? Para pasar de metro a kilómetro tenemos que dar 1, 2 y 3 saltos hacia arriba, o lo que es lo mismo, dividir entre 1000. Y 2408 dividido entre 1000, 1, 2 y 3. Serían 2,408 kilómetros. Recorre al ir y volver. ¿Vale? Dejamos siempre expresada la respuesta. Ahí estaría. Y por último, te pregunta que cuántos metros de diferencia hay entre los dos caminos. Bueno, pues como ya teníamos las dos distancias calculadas, vamos a demostrarlas por aquí. Ya tenemos las dos distancias, la farmacia B y la farmacia A. Pues si te dice diferencia, tendrás que hacer una resta. Vamos a restar la más grande menos la más pequeña. Y decimos 4, 1, 1, 0. No hace falta ponerlo. Lo podéis poner, pero no haría falta. 114 metros es la diferencia. ¿De acuerdo? Venga, pues ya estarían corregidos los ejercicios de hoy. Para mañana de tarea, pues os voy a mandar estas 5 operaciones de cálculo. Hacéis las 5 operaciones, las dejáis bien colocadas, una suma con decimales, una resta con decimales, multiplicación con decimales, una división con decimales en el dividendo y una operación combinada. ¿Vale? Las resolvéis. Y luego también estos 3 problemas de aquí. Son problemas muy sencillos. Te dice el primero, mis padres me dan 1 euro, mis abuelos 150 céntimos y mis tíos 3 euros. Si quiero comprar un juguete que cuesta 2 euros y 80 céntimos, ¿cuánto dinero me quedará? Muy sencillo, ¿vale? Ponéis la cantidad en euros de los padres, de los abuelos y los tíos. Expresarlo en la misma cantidad, expresarlo en la misma unidad, mejor dicho. O en euros o en céntimos, pero todo en la misma unidad. Y ya luego, muy fácil, nada más que explicar. Vamos con el 2. En el huerto de mis tíos hay 3 árboles frutales. Cada uno ha dado 650 hectogramos de fruta. Si se pudren 38 kilogramos, ¿cuántos kilogramos de fruta sana quedarán? Problema muy fácil. Lo único que tenéis que tener cuidado son con las unidades, con las unidades de medida. Tenlo siempre en la misma unidad. O hectogramos o kilogramos. Lo suyo, si te está preguntando el problema por kilogramos, convierte todo en kilogramos y así te será más fácil hacer las operaciones. Y el tercero, un pescadero vende diariamente 880 hectogramos de merluza, 172.000 gramos de sardinas y 4.800 decagramos de calamares. Si recibe todo el pescado en cajas de 28 kilos, ¿cuántas cajas recibirá después de 15 días? Este problema lo tenéis que leer poco a poco. Ya estás viendo a simple vista que tienes hectogramos, gramos y decagramos. Y ya estás viendo también que las cajas son de kilogramos. Pues te recomiendo que hagas una cosa. Pases todo a la misma unidad. Razónalo. Si te está diciendo que las cajas son de 28 kilos, ya sabes en qué unidad tienes que pasarlo todo, para que sea más fácil el problema. Y venga, hasta aquí sería matemática. Recuerdo, de tarea tendríais que hacer estos 3 problemas, este cálculo de aquí, y nada más, pasamos a sociales. Bueno, pues en sociales vamos a leernos las páginas 100 y 101, es decir, seguimos con el neolítico, vamos a explicarlas.
que ya os pongo por aquí, que tenéis que volver a ver los vídeos del Neolítico, ahora os explicaré por qué. Me voy a vuestro libro, a la página 100 y 101, aquí está, vamos a ver un poquito lo que nos pone el libro. Nada nuevo, la verdad que todo lo que se dijeron en los vídeos de Happy Learning y los de Smile and Learn están muy bien explicados, pero bueno, por si acaso le echamos un vistazo. Nos dice el libro, ¿te imaginas cambiar de hogar varias veces al año y caminar con todas tus cosas al hombro durante miles de kilómetros? Las personas del Neolítico hallaron el modo de evitarlo. Es decir, anteriormente, en el Paleolítico, esto era lo que sucedía. Acordaros, eran nómadas, iban de un sitio a otro en el Paleolítico. ¿Por qué? Porque no sabían cuidar los animales, no sabían cultivar los alimentos y cuando se gastaba la comida, pues vámonos a otro sitio. Y así toda su vida, de sitio a sitio. Bueno, pues los hombres del Neolítico fueron muy inteligentes y dieron con la clave, dieron con la solución para evitar tener que moverse tantas veces al día. Bueno, al día, a los meses. Se movían de mes a mes, no te creas que iban todos los días de un sitio a otro. Se quedaban en un sitio, a lo mejor en una cueva durante unos meses, ya no había más animales, vámonos a otro sitio. Bueno, pues vamos a ver qué ocurrió con el Neolítico. El Neolítico, dando como fecha, sería desde el año 8000 a.C. hasta el año 5000 a.C., es decir, aproximadamente dura unos 3000 años. Es la etapa que está entre medias, la etapa central de la prehistoria. Está después del Paleolítico y antes de la Edad de los Metales, en este esquema que ya copiasteis también. Bueno, pues en esta etapa del Neolítico es súper importante, hubo avances y descubrimientos que cambiaron la forma en la que conocemos la humanidad. Fueron cambios súper importantes y por eso se le llama revolución. Revolución es gran cambio. Vamos con el cambio más significativo. El cambio más importante fue la agricultura y la ganadería. Dice, la observación de la naturaleza permitió a los humanos conocer a las plantas y los animales y desarrollaron así la agricultura y la ganadería. Es decir, empezaron a producir sus propios alimentos, pudieron abandonar así el nomadismo, ya no eran nómadas, y construir poblados estables. Apareció así la vida sedentaria. Lo que nos está diciendo aquí es que gracias al descubrimiento de la agricultura y la ganadería, las personas del Neolítico ya no eran nómadas, se convirtieron en sedentarias. Ya no tenían que ir de un sitio a otro, se podían quedar fijos en un mismo sitio, es decir, eran sedentarios. Cuando una persona es sedentaria, se usa mucho este concepto para decir que se mueve poco, que realiza poco ejercicio. Cuando eres muy sedentario, quiere decir que estás todo el día en casa, que no haces ejercicio, que no te mueves, eres sedentario. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos, pues bueno, un instrumento que empezaron a desarrollar, fue la hoz, que les venía muy bien para cortar el trigo y sacar así la harina y poder hacer pan con este instrumento. Los primeros cultivos fueron de cereales y legumbres, pues eso como el trigo, el arroz, el maíz. Aparecieron las primeras tumbas hechas con enormes piedras, como vimos el otro día. Esto, una sola piedra en vertical era un menhir. Y luego también estaban los dólmenes, que eran esta especie de estructura. De los animales obtenían carne, leche, pieles y lana. Es decir, desarrollaron la ganadería, empezaron a cuidar los animales y se dieron cuenta de que si cuidaban a los animales, dejaban que se reprodujesen entre ellos, pues iban a tener más animales, iban a tener más carne y también iban a poder obtener leche de las vacas, de las pieles, sacar pieles, y lana, a través pues de las vacas y las cabras. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, las barcas, barcas, como veis, barcas no muy sofisticadas, barcas normalitas. Bueno, pues estas barcas tan sencillas les permitían a los poblados transportarse en el río. Siempre que se asentaban en un sitio, procuraban tener un río cerca. ¿Por qué? Porque así sus animales podían beber agua, así ellos también podían beber agua, podían limpiar las telas. El agua es importante. Desde años y años de la historia, todas las civilizaciones siempre se han ido asentando en zonas cercanas a los ríos. Zonas de agua dulce, porque el agua es vida, y si no tienes agua no tienes vida. ¿Qué sentido tiene ubicarte en mitad del desierto? ¿Verdad? Siempre vas a buscar donde tengas agua a mano, porque eso te permite cultivar, te permite sobrevivir, alimentar animales. Es la clave. El agua es lo más importante siempre que te asientas en un sitio. Y bueno, pues en las barcas aprovechaban el agua para transportarse de un sitio a otro y recogiendo alimento o lo que fuese. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues mirar cómo eran sus casas. Pues llamamos casas, pero en realidad son cabañas. Están hechas pues con adobe.
Adobe pues es una mezcla de paja y barro. Las cabañas de los poblados se construían con barro, piedra, paja y ramas. Aquí lo tenéis. Vimos también el molino de mano. No tiene nada que ver con el molino de las aspas, este que gira con el viento o con la fuerza del agua. No, esto es un molino de mano. Cogían aquí el trigo, empezaban ahí a darle duro con la piedra hasta que formaban ya pues la harina. También tenían los telares, como os puse el otro día en las imágenes, a partir de los cuales pues con una aguja de hueso pues iban haciendo los distintos tejidos. La rueda, bueno, una rueda de alfarería, no es una rueda tal cual, aunque también sí que empezó en el Neolítico a desarrollarse la rueda. Esta rueda lo que hacía era girar para poder dar forma a la cerámica que iban desarrollando. Como consecuencia de obtener trigo, pues también tenían pan. Que luego, ¿cómo lo hacían? Bueno, pues cogían la harina que sacaban del molino, la mezclaban con agua, la cocían en unos hornos parecidos a estos de aquí y obtenían el pan. ¿Qué más? Bueno, pues este de aquí que voy un poquito a saltos. En la rueda, bueno, vienen a decir eso, que los alfareros, que son las personas que hacían la cerámica, moldeaban las vasijas en tornos y las decoraban. Pues nada, simplemente esto, y se cocían en hornos. Como os enseñé una vez el otro día en la imagen, ¿verdad? Metían la cerámica que estaba así fresca, es decir, hecha con barro, que estaba como blandita, la cocían en los hornos y se quedaba ya dura y resistente. Bueno, terminamos ya con esto de aquí. Una época de grandes inventos. No solo la agricultura y la ganadería fue lo más importante. También a raíz de esto pues se fabricaron utensilios de piedra pulida, muy importante. Antes era piedra tallada. ¿Os acordáis del bifaz que vimos en el Paleolítico? Estaba como muy irregular, parecía que estaba ahí hecho a golpes. Pues antes en el Paleolítico se hacía a golpes las cosas. Ahora se hacía todo de forma pulida. Es decir, pulir es cuando dejas una superficie que sea muy, muy, muy lisa, muy suave al tacto. Eran herramientas mucho más trabajadas. Y así surgió también el arado, para cultivar la tierra, con instrumentos como el que hemos visto antes, como la hoz. Para guardar y cocinar alimentos se moldearon vasijas de cerámica, es decir, no solamente eran objetos decorativos, no, se usaba pues, para almacenar el agua, para almacenar la comida, y así aguantaba más. Y para fabricarla, pues como he dicho, lo usaban a través de la rueda que hemos visto antes y el horno. Ya lo explicaba antes y estaba también en los vídeos. Ya por último terminamos, dice, de los animales y de los cultivos se obtuvieron fibras como la lana y el lino. El invento del telar permitió usar esas fibras para fabricar tejidos. Bueno, pues se trabajaba principalmente a través de la lana y el lino que obtenían. Y lo hacían con el aparato este de aquí, del telar. Un aparato un poquito complejo, pero es como se apañaban ellos. ¿Vale? Bueno, pues habiendo repasado todo aquello que vimos en los vídeos el otro día, aquí tenéis la información más importante, ya sabéis lo que va a tocar ahora. Soy pesado con esto, pero es que es súper importante. El esquema que os voy a mandar ahora, que ya sabéis que os voy a mandar un esquema del Neolítico, quiero que lo hagáis en base a la información que está en el libro, pero también cogiendo información de los vídeos que vimos de Happy Learning y de Smile and Learn. Los vídeos están genial. Sobre todo el de este último, el de Smile and Learn. Están muy bien los dos. Y dicen muy bien la información, muy bien clasificada. Y yo lo que quiero que hagáis es eso, que recopiléis toda la información del libro y de los vídeos en un esquema. Un esquema que es exactamente igual al que hicimos con el Paleolítico. Bueno, pues quiero que hagáis lo mismo. Una especie de tabla o esquema. Es mitad esquema, mitad de resumen. Donde incluyáis lo siguiente. Lo primero, un título. Título: el Neolítico, del año 8000 a.C. al 5000 a.C. Os voy a dar unas pistas de lo que podéis ir poniendo en el esquema. Cronología, lo sabes perfectamente porque está puesto aquí arriba. ¿Dónde vivían? Hay dos cosillas que hay que poner por ahí. Te estoy pidiendo sobre todo que me digas más que dónde y cómo vivían. Si eran sedentarios, si eran nómadas, si se vivían en cuevas o si tenían poblados más estables. Si vivían en casas o si vivían en cabañas y cómo estaban hechas. Ese es el tipo de información que os estoy pidiendo aquí. ¿Qué más? ¿Cómo se alimentaban? Bueno, pues aquí te estoy diciendo principalmente cómo obtenían los productos. Gracias a qué dos cosas empezaron a obtener alimento. Gracias a qué dos cosas. Y qué tipo de alimentos hacían. Es lo que te estoy pidiendo también aquí.
En el siguiente apartado de agrupamientos sociales te estoy pidiendo 3 cosas. Las tienes que sacar principalmente de los vídeos, no solo del libro. Porque en los vídeos dicen se organizaron en cerca de zonas fértiles donde el agua era Ese tipo de información lo dicen en un vídeo y es muy importante y se debe incluir aquí. Luego también podemos decir si cada miembro tenía una función, si uno cultivaba, otro defendía la población, etc. Si aparece la figura de alguien importante, un tal jefe de no sé qué, que también podemos poner aquí en la tercera línea, importante eso, y con eso sería más que suficiente. Vámonos con el importante, vámonos con los avances tecnológicos. Pues aquí se puede decir de todo. Lo más importante, ya sabéis, desarrollar una agricultura y ganadería. Cosas que surgen. Vuestro libro menciona el arado. También vimos lo de la piedra pulida, la rueda y el horno, los aparatos como los telares, el molino de mano, las barcas. Se puede hablar de eso. Sobre todo, eso es lo importante. Y en cuanto al arte, bueno, pues podemos decir 2 cosas sobre la cerámica y sobre esas estructuras que montaban ellos, con piedras que tenían unos nombres especiales y tenían también alguna función religiosa, ¿verdad? Podemos hablar de esas 2 cosas en el apartado de arte. Bueno, dejadme que os comente con respecto al esquema anterior que hicisteis del Paleolítico una serie de recomendaciones. Yo os recomiendo que lo hagáis como os acabo de presentar aquí, en forma de tabla. Pero no dibujéis las rayas de la tabla. Ir haciendo el esquema poco a poco. Es decir, empezar así. Cronología. Y pones lo que consideres tú de cronología. Y destacas para que se vea bien la palabra clave. Cuando haces un esquema, un resumen, las palabras clave son las que te permiten organizar bien la información. Vas a hablar de cronología, vas a hablar de dónde vivían, de cómo se alimentaban, de los agrupamientos sociales, de la religión, de avances tecnológicos y del arte. Esas son las palabras claves. Esas palabras tienen que resaltar siempre más. Pero no os paséis, no hagáis un letrujo enorme. Destacadlo para que se vea. Cronología, y hablas de ello. Y luego, una vez que has terminado de hablar de la cronología, te pasas al siguiente punto, a dónde vivían. Es decir, no copies todo tal cual te lo he puesto yo aquí y luego ya lo vas rellenando. Porque si no os pasa a muchos, que no os cabe, hacéis la letra muy pequeña porque ya no sabéis dejar suficiente espacio y queda todo fatal. Así que ir poco a poco. Empezar por cronología, vais bajando, completáis esto, completáis lo siguiente y lo siguiente. Así es como se hace un esquema. Lo dicho, destacar siempre las palabras claves y a partir de ellas ir incluyendo la información, con flechas de arriba a abajo. De arriba a abajo me refiero a esto, que empiezas desde aquí, desde arriba, y vas bajando. No lo copias todo de golpe y lo vas haciendo. Esto os ha pasado a algunos cuando habéis intentado hacer un esquema de flechas. El esquema de flechas es más complicado de hacer. Un esquema de flechas es, por ejemplo, lo siguiente. Cuando tú pones el título arriba, pones, lo hago así un poquito mal, Neolítico. Pones Neolítico. Y esto es el título. Y haces una flecha aquí. Y pones cronología. Y lo pones aquí cronología. Y luego haces otra flecha. Y pones cómo vivían. Estos esquemas son muy visuales, están muy bien. Pero no los podéis hacer a limpio. Hay que saber distribuir muy bien el espacio. Y para hacer un esquema de este tipo, antes lo tienes que hacer en sucio. Antes tienes que hacerlo en sucio, poniendo toda la información, como estoy haciendo yo aquí, esto es en sucio, con un letrujo ilegible, haces las flechas, y una vez que lo haces en sucio, ya sabes cuánto te ha ocupado y cuánto has hablado de cada uno de los apartados que tenías que hablar. Y una vez que lo sabes, verás que te ha ocupado más, que te ha ocupado menos, y vas a saber distribuir mejor el espacio cuando lo hagas en limpio. Por eso siempre es súper importante que lo hagáis en sucio. Porque en sucio tú puedes guarrear todo lo que tú quieras, puedes ajustar el tamaño de la letra, te vas a dar cuenta que a lo mejor en cómo vivían pones muy poquito, y aquí a lo mejor, que es el de avances tecnológicos, aquí vas a hablar un montón de cosas. Pues ya sabes que cuando lo hagas en limpio, aquí te puedes dejar menos espacio, y esta flecha te vas a tener que dejar más espacio. ¿Por qué? Porque avances tecnológicos es muy grande. Cuando lo hagas en sucio te vas a dar cuenta, y así ya lo podrías pasar a limpio. Esto solo lo digo por si acaso queréis usar esquema de flechas. Pero vuelvo a repetiros que yo os recomiendo que uséis el que he hecho antes, el de tabla horizontal, tal cual está aquí. Yo creo que es lo mejor. Lo ponéis el cuaderno horizontal y os cabe más información y la vais distinguiendo con flechas. ¿Vale?
Pues nada, esto sería todo. Ya la siguiente clase es la de inglés y nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.